Ahí está. Bueno, comenzamos. Bueno, bienvenidos a una nueva charla de la Comisión de Petrología de la Asociación Geológica Argentina. En este ciclo de charlas que hemos comenzado hace un par de meses, esta es la segunda que hemos organizado de un ciclo que se hará de acá hasta fin de año con varias charlas vinculadas a la petrología. En esta oportunidad, en esta segunda charla, lo tenemos al doctor Manuel Schilling, de la Universidad Austral de Chile, quien nos va a dar una charla sobre las características y evolución del manto litosférico de Patagonia, el cual lo ha desarrollado a lo largo de algunos años, estudiando básicamente xenolitos mantéricos, como nos va a contar a lo largo de su charla. Manuel Schilling se graduó en el año 2000 como licenciado en Ciencias Físicas y Matemáticas en la Universidad de Santiago, en Chile. Luego, en el 2002, se recibió de geólogo, también en la Universidad de Santiago, en Chile. Y en el 2008 obtuvo el grado de doctor en Ciencias, mención Geología, en la Universidad de Santiago, en Chile. Luego se desempeñó durante un tiempo en el Servicio Geológico Chileno, en el CERNAGEOMIN, hasta el 2013. Y desde el 2014 hasta la actualidad se desempeña como profesor asistente de la Universidad Austral de Chile en la ciudad de Valdivia. Ha dirigido alrededor de unas 10 tesis de grado y de posgrado. Tiene más de una docena de publicaciones en revistas indexadas, en revistas con arbitraje. Y será quien esta tarde nos dará esta charla súper interesante, más que nada para los que vivimos en la Patagonia o trabajamos en la Patagonia. Así que, Manuel, te agradezco públicamente el que hayas aceptado esta invitación a esta charla. Y bueno, ya te dejamos para que comiences. Muchas gracias, César, por la invitación. Bueno, al Comité de Petrología de la Asociación y a la misma Asociación Geológica Argentina, por el espacio, la oportunidad de compartir los trabajos que hemos realizado en la investigación de estas rocas mantélicas en la Patagonia. Saludar también a todos los que se han conectado, a algunos amigos que no veía ahí hace bastante tiempo, colegas argentinos, el mismo propio Miguel Haller, bastante tiempo, los que fui por primera vez ahí a la Patagonia, ya hace cerca de 20 años atrás. Así que un gusto poder compartir con ustedes un poquito sobre este trabajo. Aquí les comparto mi correo, si alguien quiere compartir, digamos, o continuar conversaciones en torno a esta temática, bienvenido. Esta imagen me gusta mucho, es una imagen aérea y un poco retocada desde el punto de vista artístico, que muestra esta zona mítica de la Patagonia, el macizo del Deseado, las Islas Malvinas, macizo norpatagónico, el lado chileno, ¿cierto? Bueno, la cordillera de los Andes que compartimos. Entonces le voy a contar un poquito sobre este tipo de rocas. Son rocas mantélicas, son distintos tipos de peridotitas, algunas piroxenitas que se encuentran principalmente en las lavas, basaltos alcalinos, tolíticos del Trasarco de edades del Eoceno al presente en esta región. Y algunas poquitas localidades en Chile, Chile Chico, Coyhaique, que vamos a mencionar, y Paliaique por aquí al sur, que está justo en la frontera de Chile-Argentina. Así que bueno, agradecer aquí la organización, la difusión de esta charla. Voy a hacer un énfasis un poco en un artículo que publicamos en el año 2007, un título un poco provocativo, ¿cierto? El origen de la Patagonia revelado por la sistemática de los isótopos rhenio-osmio en los xenolitos mantélicos, pero también voy a compartir un poco algunas discusiones de otros trabajos en los que he participado y algunos de los cuales se han publicado por otros colegas que también algunos de ellos están aquí, Ernesto Berg y todo su grupo, Taflos, hay varios más que han trabajado también en este tema en Argentina. Bueno, el manto terrestre, bien en general, en volumen y en masa es bastante importante, en volumen más del 80% y en masa más del 60%,
pero está cubierto, ¿cierto? Bueno, cubre al núcleo terrestre y está cubierto por la corteza, que es donde normalmente trabajamos los geólogos y donde habitamos nuestras sociedades. Entonces, en general tenemos poco acceso a este manto. Y en algunos casos tenemos acceso al manto superior por nuestras sociedades, porque en general tenemos poco acceso de magmas profundos que se generan, por ejemplo, aquí cercanos a estas zonas de subducción o en zonas de interaplaca, asociados en algunas ocasiones a plumas, zonas profundas, y estos magmas que ascienden en su camino a la superficie pueden arrastrar fragmentos, ¿cierto?, de rocas extrañas, que es lo que se denomina un cenolito, y que puede ser del manto, puede ser de la corteza inferior, corteza media o corteza superior en algunos casos. Pero los que vamos a conversar hoy día son del manto litosférico de esta zona, ¿cierto?, que es el manto, parte de la litósfera que forma la placa y que es la parte rígida, ¿cierto?, del manto que está adosada y forma un sistema integrado con la corteza normalmente. En algunos casos también podemos encontrar macizos periodotíticos en zonas de colisiones continentales, y en ofiolitas también. Ahora les aprovecho a comentar, tengo un proyecto Fondesit para volver a visitar la ofiolita de Taitao en el lado sur, así que también vamos a poder volver a analizar con mucho detalle el manto suboceánico, que sería más o menos una sección de por aquí, ¿cierto?, que con la colisión de la dorsal de Chile emplazó un fragmento importante desde los sedimentos, lavas almohadilladas, hasta la unidad del manto en el continente, que es lo que está en la península de Taitao. Ese es un poco otro tema, el manto suboceánico. Entonces, bueno, contar, probablemente ustedes conocen bien algunas de estas figuras, que resumen un poco la configuración de nuestro continente sudamericano, donde tenemos las rocas más antiguas en lo que es Brasil, ¿cierto?, los cratones de San Francisco, del Amazonas, y cómo ahí se ha ido construyendo nuestra corteza continental hacia los bordes, cada vez con rocas más jóvenes, estos cratones más de 2.500 millones de años, y después una serie de cinturones 2.000, 2.200, como el cratón de Río de la Plata, y cada vez más jóvenes, 1.600, 1.300, hasta que llegamos aquí a esta zona que está con el número 14 en esta figura, ¿cierto?, que son rocas están descritas como metamórficas de alto grado de un contexto tectónico incierto, ¿ya? Si bien aquí en la zona de Perú, el norte de Chile, lo que se conoce, bueno, se ha interpretado como el bloque Arequipa-Antofalla, se conocen rocas de esa antigüedad, lo mismo para las sierras pampeanas, ¿cierto?, las sierras aquí de Córdoba, y lo que es la precordillera o Cuyana también se encuentran rocas cristalinas y algunas metamórficas que tendrían estas edades antiguas de 1.100, 1.000, 1.200, hasta 1.300 millones de años. Pero lo que es la Patagonia, ¿cierto?, siempre ha sido un poco misterioso, aquí no está indicado nada, y las rocas que afloran tanto en el lado chileno y el argentino, es cierto, no superan los 600 millones de años, llegan a 580, 540 millones de años. Esto aquí al noreste del macizo norpatagónico, el complejo metamórfico del Deseado, ¿ya? Entonces siempre se ha hablado históricamente que la Patagonia, ¿cierto?, no tiene más de 580 millones de años, salvo algunas evidencias un poco indirectas que voy a ir discutiendo quizás a lo largo del trabajo. Con la excepción, ¿cierto?, de las Islas Malvinas, donde sí, ya desde años atrás, de los 70, se reportaron edades de 900 a 1.100 millones de años, y por lo que siempre, en muchos trabajos está mencionado como la microplaca de las Malvinas, pero los bordes tampoco nunca habían sido muy claramente definidos, y vamos a ver un poquito la propuesta, quizás que este bloque de Malvinas probablemente está asociado aquí a este bloque del sur de la Patagonia, y que tendría entonces esta edad también antigua, solo que está cubierta por depósitos más volcánicos, el volcanismo jurásico, el volcanismo más alcalino, más reciente, basáltico, ¿ya?, y cubiertas sedimentarias por toda la extensión que ha habido desde el Jurásico y la formación de cuencas, buena parte de la región. Entonces, bueno, este es el trabajo que publicamos en la revista Precambrian Research el 2017, y del cual entonces les mencionaba, ¿cierto?, hay un equipo grande de personas,
de Chile, de Brasil, de Argentina, que han participado en estos trabajos, que resume una síntesis de trabajo, podríamos decir, ya de unos 15 años, digamos, de compilación de datos, y además integrando datos que publicaron los otros colegas, Mundl, Taflos, Tobier y otros colegas que también analizaron isótopos de renio osmio en este tipo de rocas. ¿Ya? El artículo llamó la atención de la prensa, ¿cierto? Con este título un poco provocativo del origen de la Patagonia, bueno, aunque nunca le dan mucho el énfasis a lo más importante, ¿cierto? Aquí dicen que el geólogo chileno descubrió que la Patagonia tiene origen africano, eso no era la gran novedad. Todos sabemos que cerrando el Atlántico, ¿cierto? Sudamérica y la Patagonia queda junto a África, pero lo importante es que las rocas, ¿cierto? Más antiguas, la historia de la Patagonia probablemente comienza hace más de 1.000 millones de años atrás. Eso sí que es novedad, o refuerza lo que ya algunos también han podido demostrar con otras evidencias isotópicas en rocas continentales, ¿ya? Y otra de las noticias de prensa, digamos, revelando un poco este título del trabajo. Causó harta atención en la prensa, pero el artículo no ha sido tan citado como yo quisiera en particular. No sé si a los colegas de Argentina, quizás, que son los que más trabajan ahí, también hay algo que no les hace sentido, o no hay tantos trabajos que tengan que ver con realmente ese periodo un poco oscuro de la geología de la Patagonia. Bueno, aquí contarles alguna introducción un poco para ver los datos que obtuvimos, un poco el análisis más global. Aquí se pueden ver una distribución de la composición química de este tipo de rocas asociado a rocas a macizos peridotíticos, rocas abisales de los fondos oceánicos, xenolitos continentales pero fuera de cratones, como los que sería el caso de Patagonia, y xenolitos en el caso de cratones, ¿no? Como lo que podría ser Brasil, Sudáfrica, Canadá, con cratones antiguos. Y aquí abajo tenemos las concentraciones de magnesio versus aluminio, hierro, silicio. En azul, un punto azul acá muestra las composiciones del manto primitivo, se ve muy bien aquí con el aluminio, cerca de 4,5% aluminio, 37% magnesio, y tienden a decaer cuando vamos a ver los cratones arqueanos que sufrieron altas tasas de fusión, cerca de 40% de fusión en el arqueano con unos gradientes termales mucho más altos. Tenemos residuos muy refractarios, con muy poco aluminio en general, calcio, ¿cierto? Todos los elementos incompatibles, sodio, potasio, y entre ellos el renio se ha empobrecido. Sin embargo, fuera de los cratones tenemos un rango bastante mayor, bien similar a lo que es los macizos y las perioditas abisales. Respecto a los elementos altamente siderófilos, donde se incluyen los elementos del grupo del platino, osmio, iridio, rutenio, platino, paladio, renio, se muestra que las lersolitas, por ejemplo, aquí están normalizados con respecto a condritos. En general tienen patrones relativamente planos, lo que es el manto primitivo, un manto fértil. Si vamos a ver unas periotitas deprimidas, lo que son las habsburgitas, por ejemplo, tienden a concentrar lo que son los elementos más compatibles en el manto al momento de fusión, que es osmio, iridio, rutenio, y se empobrecen en platino, paladio y renio. Esos elementos tienden a ir a los fundidos, van hacia la corteza y se empobrecen en estos residuos. Por el otro lado, los magmas que se generan, las comatitas, por ejemplo, aquí, es lo contrario, se enriquecen en estos elementos, paladio, un poco platino, ¿cierto? Y se empobrecen en los otros elementos más compatibles. Y si vamos a ver basaltos o andesitas, la pendiente es aún mayor. Entonces, bueno, vamos a usar principalmente el sistema isotópico renio-osmio para ver este tema de las edades y el origen del manto litosférico. Entonces, el renio 187 es el que decae al osmio 187, esta es su constante de decaimiento. Ambos son elementos altamente siderófilos. Y estos elementos son controlados por pequeños minerales, pequeños sulfuros que están en el manto y los que generalmente no superan el 0,5% de la moda mineral. Ya son pequeños minerales pero que incorporan la gran cantidad de estos elementos siderófilos, osmio, iridio, los que mencionaba.
Ahora, el renio es moderadamente incompatible. Cuando hay un evento de fusión, el renio tiende a ir al fundido, ¿ya? Mientras que el osmio es compatible, fuertemente compatible y tiende a quedarse, ¿ya? Entonces, en el residuo que se empobrece en renio, ¿ya? Y se enriquece en osmio relativamente, digamos, el decaimiento, ¿cierto?, del osmio radiogénico 187 se decae, o incluso si se pierde todo el renio, se puede llegar a detener. Es un poco el principio. Entonces, mientras menor sea la cantidad de este osmio 187, o la razón, vamos a ver con los otros isótopos estables, vamos a ver que es mayor la edad, ¿cierto?, que hubiera ocurrido un evento de fusión, ¿ya? Vamos a explicar esto con un diagrama a continuación. Y por otra parte, los fundidos mantéricos, ¿cierto?, tienen poco contenido de osmio, pero altas razones renio-osmio. Entonces eso también es una ventaja porque tienen poca capacidad de metasomatizar y modificar, en algunos casos, ¿cierto?, el manto cuando interactúan con él. Entonces esta es la curva de evolución de la Tierra. Aquí se formó la Tierra 4.6 gigaaños y tenía una concentración inicial, el manto primitivo de renio y de osmio, una razón inicial renio-osmio, y ese renio ha ido decayendo, ¿cierto? La razón inicial de osmio era por aquí, cercana a 0.1, y ha ido subiendo, digamos, al manto primitivo actual, más o menos cerca de este valor 0.129, más o menos. Entonces, ¿qué es lo que sucede en algún momento? Por ejemplo, a los 2 gigaaños, si ocurre un evento de fusión parcial, voy a perder parte de ese renio, se va a ir al fundido y el residuo va a quedar con una menor razón renio-osmio, y va a hacer que ese residuo se retarde su decaimiento y va a seguir esta nueva curva, y va a tener en la actualidad un valor, ¿cierto?, por aquí, más bajo, ¿ya? Entonces tenemos dos opciones de calcular edades que se conocen como TRD, Rhenium Depletion, depresión del renio, o MA, ¿cierto?, que considera la razón de los contenidos de renio para calcular esta curva, ¿ya? Los TRD, el tiempo que se calcula aquí es un mínimo, ¿cierto? Quiere decir que la fusión fue no más joven, digamos, que este valor, puede haber sido, ¿cierto?, anterior, ¿ya? Y la edad TMA, en ciertos casos, si el renio no fue removido posteriormente a este evento de fusión, podría dar bastante certera, ¿cierto?, de la edad del evento de fusión parcial. Es un poco el principio, bien parecido también a los otros sistemas isotópicos, samadio-neodimio, ¿cierto?, lutecio-jasmio, que se usan comúnmente en la geología. Entonces, cuando uno ve los datos, por ejemplo, en xenolitos que son transportados a través de corteza arqueana, en los cratones, vemos valores de TRD, ¿cierto?, también que coinciden con valores arqueanos, y TMA se desplazan un poco más atrás, ¿ya?, más antiguos aún. Entonces lo que muestra que la litósfera que se forma en el arqueano, probablemente también asociado a procesos de subducción, una gran cantidad de fusión, forma corteza, pero también al mismo tiempo se forma el manto litosférico, y ese sistema normalmente se mantiene acoplado por miles de millones de años, ¿ya? A excepción que hayan algunas colisiones continentales, por ejemplo, o actividad de alguna pluma que es capaz de erosionar ese manto litosférico, pero en la mayoría de los casos lo que se reconoce es que ese sistema se mantiene acoplado. Lo mismo entonces si vamos a ver corteza continental del Proterozoico, los xenolitos que se transportan ahí también conservan esas edades entre 1 y 2 gigaaños la mayoría, ¿cierto?, y TMA igual. Y si vamos a corteza fuera de los cratones, como podría ser la Patagonia o parte de la Patagonia, las edades que se obtienen también son más jóvenes, menores a 1 gigaaño en general. Ya, obviamente hay también aparentemente fragmentos o zonas en que sí se mantienen edades o se calculan edades un poco más antiguas, ¿no? Ahora hay que tener mucho cuidado con que las muestras no tengan adición posterior de renio, porque eso modifica, ¿cierto?, los cálculos y nos pueden llevar a errores que no tienen significado geológico.
Entonces, bueno, aquí algunas de las localidades, hay varias más en las que se han estudiado xenolitos mantélicos, pero estas son las que nosotros tuvimos acceso. Acá en la zona, desde la zona norte de Aguapoca, esto es la provincia de Mendoza, Paraguanilleo, Paso de Indios, esto es Cerro Los Chenques, aquí los lados chilenos, Coyhaique, Chile Chico, Cerro Clark, Auvernia, esto es Gobernador Gregores, Cerro Redondo, Tres Lagos, Cerro del Fraile, Paliaique, ¿ya? Son diversas localidades, digamos, en las que se han colectado y hay algunos trabajos publicados por nuestro grupo y también por otros grupos de investigación. También se muestra, bueno, aquí está la dorsal de Chile, la península de Taitao, el punto triple, y esta zona de colisión que ha propuesto, que bien causa mucho debate en general en la geología, ¿cierto?, de la Patagonia, la propuesta de esta zona de colisión que el equipo de Pancruz propone, entre otros, digamos, que se habría terminado de colisionar y conformar lo que es la Patagonia, ¿cierto? Este bloque habría colisionado con el macizo del Deseado, con el macizo norpatagónico, ¿cierto?, más o menos ahí en el Carbonífero Pérmico. Aquí está la falla de Huincul, que marcaría el límite de Patagonia, y aquí los bloques de Chilenia, Cuyania, Pampia, ¿cierto?, y el cratón de Río de la Plata. Entonces, bueno, aquí algunos de los datos. Estas son las muestras que estudiamos en este trabajo. Los tipos de rocas son principalmente lersolitas y asburgitas, las texturas, protogranular, porfiroclástica, la mineralogía, distintas proporciones de olivino, ortopiroxeno, clinopiroxeno y espinela. En este caso no tenemos granate, pero sí se ha reportado en Paliaique, ¿cierto?, y también en Paraguanilleo, un poco más al norte. Y temperaturas de equilibrio entre los 850 y 1100 grados que se han podido calcular. Las presiones no son muy buenas, los geobarómetros, así que no tenemos valores muy buenos, salvo cuando hay granate, que sí son mejores los valores. Comparando las composiciones químicas de estas rocas, vemos aquí están en color azul, agrupamos los xenolitos del macizo del Deseado, y los símbolos grandes son los que se analizaron en este estudio. Y en los alrededores están aquí Coyhaique, Chile Chico, Cerro del Fraile, y también Paliaique, Paso de Indios, Cerro de los Chenques. Y además también coincidió, el 2010 se publicó un trabajo de unos xenolitos mantélicos en el sureste de África, Jenny y colaboradores, 2010, y aquí comparamos estas muestras, East Griqualand y Eastern Namaqualand, y que vamos a ver que tienen varias similitudes con lo que encontramos nosotros aquí en el macizo del Deseado. Y algo importante es que la corteza aquí en el sur de África, digamos, es reconocida como de edad greenvilliana hasta incluso paleoproterozoica, desde 1000 a 1900 millones de años que se han reportado, digamos, con afloramiento de rocas corticales. Entonces las periotitas cratónicas tienen minerales con olivinos altos contenidos de fosterita y altos contenidos del número de cromo también. Y vemos macizo del Deseado tiende a este borde, digamos, donde se unen con aquí las periotitas que están transportadas fuera de los cratones. Y xenolitos de Paliaique vemos que sí se caen en esta zona, ya que también es una cosa interesante de analizar, que aparentemente esos xenolitos están sugiriendo, vamos a ver, que provendrían de algún manto más bien cratónico, ¿ya? Y uno de los trabajos, por ejemplo, que realizaron el otro grupo, Mundl y colaboradores, también reportan los valores más bajos de osmio de estas razones radiogénicas, y por lo tanto las edades más antiguas que se encuentran en los xenolitos de Patagonia están en Paliaique, ¿ya? Y son bien similares aquí a los del sureste de África. Estos son análisis de roca total, como los que les mostraba al inicio. Macizo del Deseado tienden a tener valores más bajos, ¿ya?
mientras que las otras muestras alrededor tienden a valores un poco más altos, y bueno, Paliaique tiene un rango y los alrededores un poco más al norte también un rango muy grande de valores de aluminio, sílice, hierro, calcio, titanio y sodio. Ahora bien, para nuestro estudio en particular nosotros preferimos, o sea, elegimos especialmente peridotitas más bien deprimidas, ¿ya? Que hayan sufrido algún grado de fusión, ¿ya? Entonces ahí, bueno, nuestro estudio un poco está sesgado para eso, porque lo que queríamos justamente era datar ese evento de fusión. Entonces nos enfocamos y elegimos esos valores de ese tipo de periodotita, ¿ya? Pero vamos a ver, hay otro trabajo que muestra algunas conclusiones que son un poco distintas también, que analizando los clinopiroxenos y ortopiroxenos en general de la región. Aquí los valores de osmio radiogénicos, osmio 187 sobre osmio 188, ¿cierto? Aquí comparado con las razones renio 187, osmio 188, ¿cierto? Que es lo que uno podría dar una isocrona, pero en general estas rocas no dan isocronas porque, especialmente por la movilidad del renio, en general se vuelve a contaminar y no se conservan esas isocronas, pero ya se muestra que los valores en el macizo del deseado son relativamente más bajos, ¿ya? Aquí están las muestras de Paliaique que les mencionaba, con los valores más bajos de toda la Patagonia, los valores de Sudáfrica también, y hacia arriba, ¿cierto? El resto de la Patagonia, de los alrededores, tienen valores un poco mayores. Aquí comparado con el aluminio, que también se calculan lo que se llama unas aluminocronas, ¿ya? También se usa el valor que se encuentra por aquí, a los 0.5 de aluminio, para estimar la edad. También daría al mesoproterozoico, 1000, 1200. Y aquí comparado con la razón paladio versus osmio, normalizado, ¿ya? Que también se concentran aquí en las muestras más deprimidas, que han sufrido mayor fusión parcial. Entonces aquí el histograma con los valores de las edades obtenidos, TRD, aquí en azul el macizo del deseado, concentra una gran mayoría entre 1.5 y 2 gigaaños, y lo comparamos aquí con las muestras de East Griqualand, con también un histograma, ¿cierto? Un perfil bastante similar, desplazado ligeramente hacia edades más antiguas. En cambio, a los alrededores, si bien aparecen algunas edades antiguas, parece quedar algo de ese manto antiguo, la mayoría tienen edades más jóvenes. Arriba es las muestras de Paliaique, aquí en Sinachurao, comparados con las de Eastern Namaqualand en Sudáfrica, y que también siguen un patrón bastante similar. Aquí analizaron bastantes más muestras, pero el escalonado, ¿cierto?, es bastante similar. Y si vamos más al norte, el macizo norpatagónico ya dejan de dominar estas edades más antiguas, se concentran la mayoría entre 0,5 y 1 gigaaño. Aquí en Praguanilleo encontramos algunas de las muestras de agua poca con edades antiguas, que coincide que ese bloque se ha reportado hace tiempo atrás, reconocido como un bloque con corteza grenviliana. Entonces, nos está sugiriendo entonces que el macizo del deseado conserva ese manto bastante más antiguo. Y si vemos los elementos del grupo del platino, los altamente siderófilos, en el macizo del deseado tenemos estos patrones empobrecidos en paladio, en platino en general, que confirman esta idea del manto más refractario, que ha sufrido mayores grados de fusión. Como les decía, el renio aparece enriquecido en varias de estas muestras, ¿ya? Esto podría ser explicado por un proceso de metasomatismo secundario posterior. ¿Ya? Mientras las otras muestras en los alrededores, bueno, Coyhaique también tiene algunos de estos patrones un poco empobrecidos, pero la mayoría también más bien patrones planos. Y un antecedente interesante también que incluimos en este trabajo es el cálculo del espesor elástico que hace aquí nuestro colega Andrés Tazara, y que se calcula, bueno, con la gravedad que miden los satélites, la topografía, la batimetría, y los valores altos en general, mayores valores de espesor elástico coinciden con zonas donde hay litósfera, corteza más bien gruesa. Ya, por ejemplo, el cratón de Río de la Plata es una zona cratónica antigua, debería tener una litósfera más bien fría y tiene valores altos.
¿ya? Aquí el macizo norpatagónico en la parte norte, unos valores un poco mayores. Aquí, justo al norte de esta zona donde se infiere la colisión, los valores más bajos quizás de la Patagonia. Y después cuando vamos hacia el sur, al macizo del Deseado y hacia Paliaique y en la zona entre el Deseado y las Malvinas, tenemos nuevamente altos valores de espesor elástico que también sugieren que aquí hay un manto, una litósfera más bien, un manto litosférico más bien rígido, ¿ya? Y probablemente grueso, y pensábamos que termalmente también podría ser más frío, ¿ya? Ahora bien, respecto a las temperaturas, comparando las temperaturas que podemos calcular, no se ven diferencias entre las temperaturas del macizo del Deseado y los alrededores. O sea, aparentemente no es una diferencia termal, es reológica de quizás la densidad, el espesor, ¿ya? Podría ser un poco mayor en el macizo del Deseado. Y eso nos llevó, bueno, integrando de la vasta literatura, digamos, que hay de la geología, ¿cierto?, a proponer un modelo de evolución, pero en todo este modelo, en verdad, los datos nuevos es la primera figura, ¿ya? Que siempre, ¿cierto?, cuando se habla, o en la mayoría de los trabajos que se habla de la reconstrucción de este supercontinente Rodinia, que habría existido, ¿cierto?, hace unos 1000 millones de años atrás, siempre se considera las Islas Malvinas, Sudáfrica, parte de lo que ya es el resto de Sudamérica, pero Patagonia nunca figuraba aquí en estos modelos, porque no hay evidencias suficientemente robustas para indicar que esta litósfera se formó en este momento. Pero con estos datos nosotros estamos sugiriendo que sí es evidencia suficiente, digamos, y clara, que indica que la Patagonia ya existía a este periodo en el Paleo al Mesoproterozoico, que probablemente su corteza se formó parte de la corteza de nuestro planeta asociada a las zonas de subducción, donde tenemos una fusión, ¿cierto? Aquí los sedimentos bajan la temperatura de fusión, causan la fusión aquí en la cuña astenosférica, un manto astenosférico. Eso genera magmas que tienden a subir y a formar la corteza superior, media o inferior, y el residuo, el manto residual, que se empobrece en aluminio, ¿cierto?, en hierro, en calcio, tiende a ser más flotante, más boyante, y aparentemente entonces va tendiendo a formar lo que es el manto litosférico. Pierde además los elementos radioactivos, uranio, potasio, entonces también pierde esa capacidad de generar ese calor por el decaimiento de estos elementos. Y entonces, bueno, esa es la propuesta, que en este momento entonces ya la Patagonia estaría considerada en esta configuración tectónica. En el Neoproterozoico, entre los 0.8 y 0.6, que no tenemos grandes registros de rocas ígneas en esta zona que es Argentina, Chile, excepto el ciclo el brasiliano, digamos. Aparentemente más lo que ocurre es la fragmentación de este continente, se separan estos bloques, lo que es Sur-Patagonia, el macizo norpatagónico, probablemente las sierras pampeanas, Arequipa, Antofalla. Hay debate también si provienen también del bloque de Laurentia, ¿cierto?, como hay evidencias más claras respecto a la precordillera o Cuyania. Hacia el Neoproterozoico, el Cámbrico, ya se ocurriría la colisión de las sierras pampeanas, ¿cierto? Aquí está dibujado Arequipa, Antofalla también, pero más bien, según la mayoría de los autores, ¿cierto?, la colisión de Arequipa, Antofalla es un poco posterior. Aquí quizás habría que actualizar este dibujo. Y aquí Ordovicico silúrico ya habría colisionado también, ¿cierto?, Cuyania, la orogénesis ocloica, y vendría, ¿cierto?, el bloque de Chilenia acercándose para colisionar, ¿cierto?, más bien aquí a fines después del Devónico, digamos, más bien al Devónico superior, ya tenemos la colisión de Chilenia, y en el Carbonífero pérmico, esta hipotética zona de subducción, que, ¿cierto?, hay debate si iba hacia el norte, hacia el sur, entre el macizo del Deseado, el macizo norpatagónico. Una de las explicaciones, por ejemplo, por qué encontramos este manto antiguo en el sur, ¿cierto?, en el macizo del Deseado, y no en el macizo norpatagónico, es que esta colisión posiblemente se erosionó parte
buena parte del manto litosférico, posiblemente la corteza inferior también, pero la corteza del macizo norpatagónico también sería tan antigua como la del macizo del Deseado, del lado sur. Hay evidencia, estos isótopos de samadio, neodimio, digamos, principalmente, tengo ahora en la memoria, digamos, que muestran edades también de formación de esta corteza, o que rocas jurásicas, por ejemplo, que se habrían formado a partir de la fusión de corteza de edad mesoproterozoica. Entonces, aparentemente la edad de la corteza del macizo norpatagónico también es del mesoproterozoico. Y esto también podría explicar la abundante cantidad que se encuentran de zircones detríticos en los prismas de acreción, las rocas metasedimentarias del lado occidental de Chile y en algunos casos de Argentina, donde abundan zircones de 1.200, ¿cierto? 1.200 millones de años, que inicialmente se explicaron que vendrían de otras regiones más lejanas donde sí hay esa corteza. Entonces, después del Carbonífero ya se produciría esta colisión y viene también, algunos proponen que es el quiebre de este slab, genera el magmatismo, ¿cierto? Más bien del Pérmico, bien ya no con las asignaturas calcoalcalinas tradicionales, y comienza la extensión, ¿cierto? La formación del Atlántico y la separación entonces de África y de Sudamérica, y hay fusión parcial también aquí se asocia la pluma del Karoo, que también parece tener un rol bastante importante en la fragmentación, un pulso bien corto en el Karoo, pero aparentemente en el lado argentino y hasta el lado chileno tiene un impacto bastante mayor. Y en este periodo también es importante que se formen entonces una gran cantidad de yacimientos asociados a estas rocas jurásicas, lo que se conoce la provincia aurífera del Deseado, y que podría tener sus explicaciones en estas distinciones, digamos, porque el macizo del Deseado tiene estas grandes cantidades de yacimientos de oro y el macizo norpatagónico no. Es una pregunta interesante. Y proponemos, en este trabajo, lo que se proponía es que también la corteza inferior tenía un rotante, y aquí, entonces en el macizo norpatagónico no está esa corteza inferior, corteza continental inferior, que no solo nosotros, hay otros autores que han trabajado, ¿cierto?, en el origen de estos yacimientos, que proponen que sería la fuente de estos yacimientos, y en este caso ya no estaría esa corteza inferior enriquecida en metales, pero sí está en el sur, donde la fusión de esta corteza inferior entonces ayudaría a la formación de estos yacimientos de oro y plata que tenemos aquí en el macizo del Deseado. ¿Ya? Vamos a ver, hay un trabajo que se publicó justo después de este trabajo, y que muestra que aparentemente el manto litosférico también tiene un enriquecimiento en oro, y que también entonces aparentemente participa en la formación de estos yacimientos de manera importante. Les voy a mostrar algunas imágenes de eso también. Bueno, y en el Cretácico continúa la extensión, ¿cierto? Aquí, bueno, en el lado argentino, con nuestro continente, tenemos varios arcos de isla, cuencas de trazarco, ¿ya? Y hacia el Cretácico se vuelve ya a cerrar esas cuencas de trazarco. Bueno, hasta ahí llegamos con ese dibujo. ¿Ya? Esta es la publicación que les comentaba, que también tuvo bastante atención mediática y ha tenido bastantes citas también, que fue liderada por Santiago Tazara, un geólogo argentino que tuve la suerte de colaborar durante sus estudios de doctorado en la Universidad de Chile. Trabajó aquí con el núcleo Milenio Trazadores de Metales, digamos, que lidera Martin Reich, con José María González Jiménez y varios otros colegas. ¿Y qué pasó ahí? Analizando unos cenolitos en particular de varias zonas aquí en torno al macizo del Deseado, y en particular del Cerro Redondo, que fue en la localidad donde yo conocí por primera vez, digamos, estos fragmentos del manto que me introdujeron a mí en este tema. A dar sorpresa, y aparecieron por primera vez, aquí hay una imagen de estas láminas, a luz plana, luz polarizada plana, los minerales de olivino, ortopiroxeno, clinopiroxeno más verde, y aquí algunas vetillas, y aquí algunos sulfuros en las vetillas,
Y por primera vez en rocas del manto de este tipo se ven partículas de oro, ¿ya? Bien pequeñas, aquí son 500 nanómetros, ¿ya? Pero por primera vez oro visible, digamos, aunque sea visible con estos microscopios electrónicos. Entonces esto permitió un modelo un poco diferente al que se había planteado, el que les comentaba, responsabilizando más bien a la corteza inferior de la presencia de los minerales en el macizo del deseado. Y aparentemente entonces el manto litosférico también está enriquecido en estos metales, y una explicación es que esto fue enriquecida por producto de esta pluma del Karoo, ¿ya? Entre los 180 y 185 millones de años, más o menos. Aquí se muestran las zonas que habrían sido enriquecidas, ¿cierto?, con el oro que provendría de esta pluma. Posteriormente, esto da 180 millones de años, a los 155 se activa o reactiva y se hace más rápida la subducción, aporta los fluidos, genera la fusión parcial, continúa la extensión de esta litósfera y de la corteza y del manto litosférico, y se forman estos yacimientos epitermales de oro y plata, ¿ya? La famosa formación Choanaike, esta Large Igneous Province, que está asociada a estos yacimientos. Así que ese modelo bien interesante. Y bueno, contarles brevemente algunos de los otros trabajos uno que también se publicó recién este año, hace poco, digamos, liderado por Eduardo Novaes Rodríguez, hace su magíster en la Universidad de Brasilia, dirigido por Thiago Jalomitsky, hace poco, digamos, liderado por colaboración de Eduardo Novaes Rodríguez, de nuevo de Argentina, de Brasil, obviamente. Y se estudiaron los xenolitos de Coyhaique, ¿ya? Que son bien interesantes porque son de los que están más cerca de la zona de subducción, ¿ya? Igual que también Cerro del Fraile, que también ha traído mucha atención, digamos, un tipo de metasomatismo que tiene, que uno esperaría ver el efecto de la subducción en estas rocas. Y aquí ya se había reportado un trabajo años atrás, 2017, que mostraba en la química de roca total los clásicos anomalías negativas de niobio, tantalio, titanio en los xenolitos mantélicos de Coyhaique, sugiriendo entonces esta implicancia, o digamos, la influencia, perdón, de la zona de subducción. Lo mismo que vemos en los magmas calcoalcalinos, digamos, de Arco, lo estábamos viendo a otra escala, digamos, pero también replicado en las rocas mantélicas. Aquí algunos de los diagramas en química mineral de olivinos, clinopiroxeno, y se ven, ¿cierto?, en algunas de estas anomalías de niobio, anomalías negativas, niobio, tantalio, que les comento. También se midieron isótopos de neodimio y de estroncio, ya tanto en clinopiroxenos y en roca total. Aquí están los valores de este estudio. Se comparan con los valores de los sedimentos también, que se han analizado en la fosa. Y, por ejemplo, los contenidos de litio en los piroxenos y olivinos en estas rocas son muy altos, ¿ya? Y están asociados entonces ya a una sugerencia, una evidencia que están influyendo el metasomatismo asociado a este slab, la placa que se está subductando y que le aporta con material sedimentario, con sedimentos y con fluido. Y quizás la evidencia más robusta es los isótopos de helio, o sea, sí, helio, gases nobles, y argón, y neón también, que muestran los xenolitos de Coyhaique con estas razones muy altas del helio radiogénico, que se asocia normalmente a metasomatismo asociado por zonas de subducción, ¿ya? En contexto de subducción. Aquí los valores que normalmente se obtienen para las rocas del manto son aquí bien bajas en general, ¿ya? Así que bien interesante lo que está saliendo, lo que aparece ahí en los xenolitos de Coyhaique. Es parecido también a lo que han reportado otros colegas, un poco diferente, como mencionaba en Cerro del Fraile, con ese metasomatismo de tipo adaquítico que han reportado en ese lugar, ¿ya? Y solo para mencionar otro trabajo muy importante, que también una compilación que se publicó el año pasado. Aquí los colegas Melchor y colaboradores, digamos, también hacen un análisis también de la compilación y nuevos datos de química mineral de toda esta zona,
y proponen, confirman que hay distintos grados de fusión parcial y también de metasomatismo, que puede llegar a ser muy pervasivo, lo que llaman refertilización en el manto litosférico de la Patagonia. Así que un trabajo ahí también bien interesante, y reconocen, digamos, diferencias en los grados de fusión parcial, en los grados de metasomatismo y también el tipo de magmas, digamos, de fundidos que habrían afectado y habrían causado ese metasomatismo, así como las razones también fundido o fluido sobre roca. So, ya para terminar, como conclusiones, digamos, el manto litosférico de Patagonia ha sufrido grados variables de fusión parcial, en torno entre 1, 15 hasta 30% se han calculado, ¿ya? Las tasas de fusión parcial, y también procesos de metasomatismo o refertilización asociados a fundidos y a fluidos, ¿ya? De distintas características. Las edades modelo Rhein-Osmia en estas rocas sugieren que el manto litosférico del extremo sur de Patagonia sufrió mayores grados de fusión parcial en el Mesoproterozoico, ¿ya? Esto sugiere que la edad de la litósfera, incluyendo la corteza de esta región, tendría una edad grembiliana, ¿ya? Entonces, lo que nosotros creemos es que bajo ahí la Patagonia, en las rocas que están enterradas en alguna parte, se encuentran estas rocas grembilianas, solo que no están aflorando en la superficie, pero por ejemplo a través de xenolitos corticales podríamos tener la opción de encontrar algún fragmento que provenga que nos confirme esta posibilidad, como lo hizo Susan Kay con su grupo allá en la precordillera, en Cuyana. Estudiando xenolitos también confirmaron esa edad mesoproterozoica. Además, aparentemente la actividad magmática asociada a la pluma del Karoo y a la zona de subducción de los Andes patagónicos aportan metales preciosos, participan, son los procesos que dan origen a la provincia aurífera del Deseado, ¿no? Y el rol de la corteza inferior también parece ser una fuente importante de metales, ¿no? Ahí interesante sería trabajar ahí en la identificación, por ejemplo, ese oro, digamos, del macizo del Deseado, si tiene signaturas mantélicas, un tema muy relevante a investigar en el futuro. En particular, el manto litosférico bajo la zona de Coyhaique registra evidencia de fusión parcial y metasomatismo causado por los fluidos y fundidos derivados de la corteza oceánica subductada. Eso es bien importante también, ya que no tenemos xenolitos en los volcanes del arco, solo en la zona de Trasarco, digamos, y en este caso de Coyhaique y Chile Chico, pero son basaltos alcalinos, no está tan claro dónde estaba el arco en ese momento, los 50, 40 millones de años atrás. Entonces pues, podemos ver la evidencia, ¿cierto?, especialmente en xenolitos con metasomatismo hidratado, que está asociado aparentemente a esta zona de subducción. En la zona, en la localidad de Cerro del Fraile también, que es una de las más cercanas al arco, se reconoce entonces un metasomatismo adaquítico, también el rol de la dorsal de Chile, la subducción de una corteza joven y caliente parece también contribuir al metasomatismo de estas rocas. Y a partir de la química y composición isotópica de clinopiroxenos en lercolitas y burguitas de Patagonia se puede reconocer diferencias en los fundidos que causaron metasomatismo, refertilización, siendo las fuentes principales magmas toleíticos, alcalinos y en algunos casos transicionales, esto que es lo que proponen aquí los colegas en su trabajo del año pasado. Así que con eso yo les agradezco ahí su atención y con mucho gusto ahí podré intentaré responder a sus preguntas o comentarios, bienvenidos, ideas aquí que pudieran contribuir, digamos, a la discusión. Muchísimas gracias, Manuel, por la charla. La verdad que muy buena, muy interesante. Se me ocurren varias preguntas, pero quisiera primero dejar a la gente que quiera escribir. Pueden abrir sus micrófonos, los que están acá, o pueden escribir en el chat, como les parezca más cómodo para hacer alguna pregunta o comentario a Manuel. Bueno, Manuel, un gusto.
Yo soy Alfonso de Salta. Nada, mi pregunta es un poco... nunca trabajé con isótopos de renio-osmio, pero con la interpretación, ¿no? Porque está claro que estás viendo, digamos, en la litósfera queda registrado eventos de fusión parcial y eventos de refertilización. Yo digo, ¿cómo se hace para diferenciar, digamos, entre una cosa y la otra, digamos, con los isótopos de renio-osmio? O sea, supongamos un manto que está deprimido y se refertiliza. Los isótopos de renio-osmio, ¿qué nos están diciendo? ¿Nos están dando algo intermedio? ¿Cómo se puede diferenciar un evento, el evento que generó que sea deprimido y después se metasomatizó? No sé si me puedo... Sí. Sí, mira, todo va a depender un poco del tiempo de los eventos, ¿ya? Si por ejemplo, el evento de fusión parcial de 15 o 30%, ¿cierto?, ocurre en el mesoproterozoico, entonces nos va a bajar esa razón renio sobre osmio mucho. Y si pasa mucho tiempo, digamos, y vamos a decir el metasomatismo ocurre, digamos, ahora en el Plioceno, Pleistoceno, digamos, y yo esa roca que se fundió parcialmente y se detuvo el crecimiento de ese isótopo radiogénico, pero por mucho tiempo, digamos, y solo el evento de metasomatismo fuera, digamos, incluso llevarlo al extremo, hoy día, digamos, ¿ya? Entonces, ahí no tengo tiempo yo para que decaiga, por más renio que yo le introduzca al sistema, no va a decaer, no va a haber tiempo para decaer. Ahora, si el metasomatismo ocurre, digamos, al día siguiente de la fusión parcial y me sube esas razones renio-osmio, claro, ahí va a tener mucho tiempo para decaer y voy a tener una razón incluso sobre lo que es el manto primitivo y sobre los condritos. Entonces, para interpretar estrictamente estos valores de renio-osmio, uno tiene que tener muy claro, digamos, bien caracterizadas las muestras en lo más posible, digamos, análisis de roca total, química mineral, ¿ya? Y eso también te va a ayudar entonces a decir, mira, ¿sabes qué? Los clinopiroxenos muestran patrones, ¿cierto?, altos contenidos de tierras raras livianas sobre las pesadas. Están sugiriendo eventos de metasomatismo. Entonces, si yo tengo un valor anómalo de osmio, por ejemplo, podría explicarlo con que ese metasomatismo lleva un tiempo y permitió el decaimiento y lo alteró y ya no me va a dar una edad de la fusión parcial. Por eso nosotros tratamos de buscar para este estudio muestras que hayan sufrido alto grado de fusión parcial y que no tengan evidencia de metasomatismo. Tratamos de descartarlas para justamente evitar ese error, digamos, que nos van a traer de modificarnos ese valor que mantienen muy bien las rocas que fueron fundidas y no les pasó nada más. Ese es el ideal. No te escucho bien. Sí. Yo no escucho, está cortado, no sé si es tu micrófono o la señal. Creo que se escucha medio cortado. De última, Alfonso, si querés, podés escribir en el chat. Mientras, si hay alguna pregunta más, alguien que quiera abrir su micrófono o escribirla en el chat. No sé si hay preguntas. Sí, César, acá tenemos preguntas en el chat de YouTube. Mauricio González Guillot pregunta si han encontrado cenolitos con anfíbol o cenocristales de anfíbol en las lavas alcalinas. ¿Y qué opinión tenés sobre su origen? Sí, hay cenolitos mantélicos con anfíbolas muy pequeñas, ¿ya? En algunas localidades, por ejemplo, Cerro Redondo, Gobernador Gregores, conocido también como Estancia Lote 17, son unos cenolitos bien especiales que tienen un efecto mucho metasomatismo asociado a distintas fuentes
y ahí hay mayores concentraciones. En muestras cercanas en Chile Chico también se han reportado, ¿ya? Y en algunos casos flogopitas también, ¿ya? Entonces, minerales hidratados, y son muy interesantes porque justamente hablan del agua, ¿cierto? Requieren de agua, de la presencia de agua en el manto. Entonces, muy posiblemente, en varios casos, en este contexto, ¿cierto?, que hemos tenido subducción desde larga data, digamos, con certeza sí, más estable del Jurásico, pero ya vemos también carbonífero, pérmico, incluso desde del Cámbrico, digamos. Entonces, esas anfíbolas pueden también estar asociadas, ¿cierto?, a estos fluidos derivados de antiguos procesos de subducción, ¿ya? Senocristales de anfíbola en lavas no sé, no tengo antecedentes al respecto, digamos. Habría que analizar la química, digamos, para asegurarse o intentar saber si son del manto o son de alguna parte de la corteza, donde quizás es más factible tener anfibolitas, digamos, y poder traer senocristales de anfíbola. Bien, te contesta que él te agradece y que ha encontrado en el lago Viedma al oeste de 3 lagos. Muy bien, bueno, si quiere ahí lo analicemos o lo conversamos, digamos, puede escribir, digamos, ahí para analizar eso suena muy interesante. Y esos minerales que a veces, como tienen potasio, digamos, en algunos casos, si son lo suficientemente grandes, se pueden datar también. Hay quizás alguna posibilidad de encontrar alguna de estas edades antiguas en rocas o minerales senocristales antiguos, ¿no? Bien interesante lo que comenta. Gracias, Mauricio, por tu comentario y tus preguntas. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario o preguntas, tanto en Meet como por YouTube? Los escuchamos. Alfonso Solá, perdón, Flor, dejó un comentario ya que no podía hablar. Dice simplemente que muchas veces el metasomatismo se da con los mismos fundidos, una refertilización. Entonces, diferenciar esto entre eventos de fusión parcial o refertilización puede ser complicado. Es un comentario a lo que estabas comentando recién, Manuel. Ahora continúa, dice, respecto a la determinación de la presión en las periotitas con espinela, lo que se puede hacer es barometría ígnea en las rocas volcánicas que traen los senolitos para tener una idea de dónde se equilibraron. Una presión de equilibrio en clinopiroxeno, dice. Sí. Como un comentario, Manuel. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta más. Sí, quiero hacer un comentario. Gracias a Manuel por esta charla tan instructiva y tan buena. Había leído su trabajo del 2017. En el macizo norpatagónico, en el sur del macizo norpatagónico, asociado a las lavas ultraalcalinas, se encuentran senolitos de rocas granulíticas. Nosotros con Pancurs las analizamos hace ya unos años, y las edades modelo que nos daban neodimio samario eran todas mesoproterozoicas. Suponíamos que podían estar relacionadas al evento jurásico, y bueno, eso fue probado en un trabajo posterior de Castro et al., que encontraron senolitos exactamente igual, nada más que en otra localidad, pero pudieron encontrar circones. Por lo tanto, pudieron datar los senolitos de la corteza inferior, y la corteza inferior tiene edad de 180, 175, 180 millones de años. Así que caben pocas dudas, entonces, de que ese gran evento que fundió la corteza inferior de Patagonia ocurrió en el Jurásico, y que, bueno, la corteza inferior es de edad mesoproterozoica. Eso explica que nosotros se encuentren tantos
circones detríticos en las rocas paleozoicas que tienen edad mesoproterozoica, los encontramos por todos lados, como bien lo has dicho vos en tu charla. Así que bueno, hay una prueba indirecta de que el evento ese, el Jurásico, provocó la fusión de una corteza inferior máfica de edad mesoproterozoica, en base a las edades modelo Neodimo Samario. Bueno, eso nomás te quería comentar y felicitarte nuevamente por todo lo que has expuesto. Muchas gracias, Carlos. Sí, bueno, yo también he leído mucho tus trabajos, hay varios de los que están aquí también, las conclusiones, digamos, incluidas como en este modelo. No mencioné los trabajos, digamos, de las edades y las razones isotópicas de neodimio, digamos, samario neodimio, pero efectivamente, ¿cierto? Desde ya varios años, de los 90, yo creo que los primeros trabajos de Pancrus y con ustedes, digamos, que ya mostraban esas edades. Martínez Dopico también tiene un trabajo también más reciente, 2010, creo, 2011, también que muestra un poco lo mismo y discute también esa evidencia, digamos, a partir de esas edades modelo en rocas jurásicas o más jóvenes, de la presencia de esa corteza más antigua. Perfecto, muchas gracias, doctor Rapela, por el comentario. Hay algunos comentarios más, muy interesante la presentación, dice Diego. Miguel Ferrer, enhorabuena, muy buena presentación, saludos. Te felicito por la charla, Manuel. Y no sé si, Flor, si hay alguna pregunta más en YouTube. No, por acá ya no hay más comentarios. Los has dejado mudos, Manuel. Pero no quedó todo claro o no se entendió nada. Claro, no, estuvo muy bueno, estuvo muy bien. Si querés esperamos un poquito más. Simplemente te quería comentar que hay algunos, en el macizo del deseo, algunos sectores con celolitos corticales, ¿sí? Quizás sea interesante para verlo un poquito más adelante. Sí. Gracias, Manuel. Diego. Sí. Ahí puede salir algo interesante, digamos, en alguna parte de esos cenolitos que a veces los que estamos, los grupos del manto, a veces los despreciamos, digamos, porque no son tan interesantes, pero posiblemente, digamos, haya que buscar ahí algunas evidencias más para apoyar esta idea, digamos. Y caracterizar esa corteza inferior o media sería lo ideal. Sí, claro. ¿Flor? Bueno, si no tenemos más comentarios, entonces le agradecemos al doctor Manuel Schilling por esta charla tan interesante sobre los cenolitos patagónicos. Y también pasamos el aviso de nuestra próxima charla, el ciclo de charlas organizada por la Competro, que será el miércoles 8 de septiembre a las 2 de la tarde. Y el orador será el doctor Arne Wilner, quien charlará y expondrá sobre la colisión de Chileña en el Devónico tardío y el inicio de la subducción en el Carbonífero temprano en el centro de Chile. Así que ya haremos la publicidad correspondiente y desde ya están todos invitados. Bueno, hay algunos comentarios más, Manuel, pero son todas de felicitaciones y agradecimientos de Sofía Mulatero, Ana Cecilia Mugas Lobos, Matías Arana, todos te felicitan y te agradecen por la charla, Manuel. A quienes me sumo totalmente. Bueno, reiterar nuevamente los agradecimientos por la invitación, por la atención también, los comentarios, las preguntas. Así que un gusto ahí colaborar y espero que podamos ahí continuar y con más, volver a los trabajos de terreno, continuar con nuestros trabajos más rutinarios. Ojalá. Bueno, Manuel, muchas gracias. Y bueno, de esta manera entonces damos por finalizada esta charla. Les agradecemos en nombre de la Competro a todos por asistir, por tanto la gente que está conectada en Google Meet como la gente que está en YouTube. Y bueno, será hasta la próxima charla, que es en septiembre, como dijo Flores. Hasta luego. Nos vemos. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Saludos. Chao, chao.
Chao.